Ajá, pelados y peladas. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a la playa de amor en Chimichagua. La hoja de ruta de este quinto capítulo será la siguiente. Primero hablaremos un poco del gobierno de Cipriano. No de Cipriano, el de ay corre que viene Cipriano, ay corre que viene Cipriano, aprieta la marcha aprieta la marcha aprieta y coge para aquí y coge para allá, sino de Tomás Cipriano de Mosquera. Luego hablaremos del contexto latinoamericano durante las reformas liberales, después del primer ciclo de reformas liberales. Antes de finalizar veremos el breve gobierno conservador y por último la República Radical. Hasta ahora este capítulo es el que más me ha gustado porque guarda datos súper interesantes, además de 2 guerras civiles, así que mucha atención. El gobierno de Mosquera fue la mejor y más ilustrada versión del partido ministerial o conservador hasta este punto y probablemente después. Pero aquí entre nos, que no se vaya a enterar mi abuelo. Este gobierno comenzó en 1845. Cipriano fue el sucesor de Herrán, del cual hablamos en el capítulo anterior. Se lo dejo en la parte superior derecha. Este señor tenía ínfulas solo comparables con las de las Priey. Este man creía que era descendiente directo de Carlomagno, y por lo menos podemos decir que tenía una vena sanguinaria, sobre todo por sus ejecuciones durante la Guerra de los Supremos. Sin embargo, su compromiso con el país era verdadero. Como presidente impulsó amplio abanico de obras públicas y progresos técnicos. Un dato curioso es que la construcción del Capitolio inició en su gobierno. Claro está que durarían como 200 años para terminarlo. Durante este gobierno, por fin, se estableció la navegación por el río Magdalena y, ojo aquí, negociaron el Tratado Mayarino-Bitlac de 1846, que en esencia pretendía que los Estados Unidos protegieran la soberanía del Platanal y además del tránsito a través de Panamá. No obstante, este tratado fue invocado por Roosevelt para impedir que Colombia entrara a pelear contra los panameños durante su revolución. La idea inicial de este tratado era garantizar el desarrollo de un ferrocarril o el canal de Panamá. En resumen, un tiro en el pie. En términos económicos también hubo unas posturas más liberales que ortodoxas. Hubo una expansión comercial hacia el norte, reformas de carácter técnico y abolió el monopolio de tabaco, que a la postre aumentó las exportaciones de este recurso. Las posiciones de Mosquera y su colaboración con miembros del Partido Liberal generó divisiones dentro del partido ministerial, y eso le abrió camino a José Hilario Flores para ganar las elecciones de 1849. Al parecer, el caso de Flores no fue el único de América Latina. En 1850, la mayoría de los países latinos eran gobernados por gobiernos liberales. En el resto de las republiquetas, los gobiernos más conservadores habían impuesto regímenes autoritarios, pero parece ser que en el resto de los países la brutalidad había sido muy superior que en la Nueva Granada. Otra característica que reinaba en la mayoría de las nacientes republiquetas era que durante casi medio siglo, quienes pelearon por la independencia seguían gobernando. No obstante, ya había una camada joven que pedía mayor participación. Estos nuevos delfines eran la primera generación de líderes latinoamericanos educados en América. Estos nuevos personajes habían recibido formación liberal en su mayoría y a pesar de que fueron vetados, muchos libros mamertos eran fácilmente adquiridos. La economía tenía algunos bosquejos de capitalismo y comenzó. En este momento la doctrina librecambista presentaba oportunidades importantes para los granadinos. En el país reinaba la idea del laissez-faire del liberalismo. Eso significa básicamente el deje hacer y no joda. Pero ojo, que estas políticas no eran monopolio exclusivamente de los liberales, pero sí es cierto que gobernaron casi todo este periodo. Retomemos a José Hilario Flores como presidente. El Vale no ganó holgadamente, pero los liberales tenían votos en casi todos los centros importantes. Aún no ganándolos, tenían buena acogida. El caso de los artesanos es interesante porque ellos votaron por Flores pensando que iban a detener el proceso de apertura económica, pero los dejaron mamando y de hecho las cosas se pusieron más extremas. En este momento las elecciones eran en plaza pública. Los senadores se reunían en una iglesia y en este caso la iglesia de Santo Domingo y junto con una muchedumbre elegían al presidente. El voto decisivo para este caso fue del conservador Mariano Ospina.
que argumentó que si no lo hacía el populacho los linchaba. Un poco dramaturgo, pero la verdad, me imagino lo pesado de ese ambiente. En este gobierno se mantuvo la heterodoxia y los resultados económicos que en un comienzo fueron positivos. Por ejemplo, la hoja de tabaco comenzó a figurar como uno de los productos más importantes, incluso cerca del oro. Sin embargo, este boom no duró mucho y el oro eventualmente regresó a ser el principal producto de exportación. ¿Qué cosa es que la economía colombiana siempre ha sido monoextractivista? Yo crecí creyendo que el oro se lo habían robado los españoles, pero lo cierto es que los españoles se lo robaron y los criollos lo malgastaron. Lo peor es que la misma vaina pasa con el petróleo. En fin, otro dato interesante es que durante la época colonial los mayores cultivadores de la hoja eran pequeños dueños de tierras. Ahora, en tiempos de república, la mayoría son terratenientes, lo que se tradujo en las primeras desigualdades claras en este platanal. Pero lo cierto es que al menos ahora muchos cultivadores podían incluir carne en su dieta. Algo que vale la pena remarcar aquí son las políticas hacia algunas minorías, en especial el pueblo afro. 1851. Esa es la fecha en que los 20.000 esclavos que quedaron después de la descolonización obtuvieron su libertad. Esto en primera instancia no produjo grandes cambios para la población, pero ciertamente sentó las bases de cierto progreso paulatino en el cual el Estado colombiano sigue en deuda hasta nuestros días. Colombia también es racista, mis amores. No se sorprendan tanto con los gringos. Otras reformas sociales también tuvieron lugar dentro de este gobierno, esencialmente sobre las libertades individuales. Aún más importante, gracias a una nueva constitución, que por cierto espero no cagarla otra vez. En 1853, los liberales giraban el timón hacia el sistema federal. Además de incluir las reformas anteriores, esta constitución incluyó el sufragio universal masculino. Además, fueron más allá y eliminaron el colegio electoral por el sufragio directo. Ahora la gente no solamente podía elegir a los presidentes directamente, sino también al procurador, los gobernadores y los jueces de la Corte Suprema. La provincia de Vélez fue aún más lejos y votó por extender el sufragio a las mujeres. La medida se adoptó en 1853, 16 años antes que en Wyoming, el primer estado que lo hiciera en Estados Unidos. Ojo, había un precedente. Un año antes, en las elecciones de 1852, un elector en Bogotá votó por Sixta Pontón de Santander, viuda del general. Sin embargo, bueno, pues ya se deben imaginar lo que pasó. La señora no ganó y la Corte Suprema echó para atrás la decisión de la provincia de Vélez. Pasemos a hablar un poco del Partido Liberal. En este partido existían dos facciones muy claras. Por un lado estaban los más radicales que pretendían eliminar todas las restricciones a las libertades individuales. Este grupo era conocido como los Gólgota. Les decían así por la vocación oratoria hacia el Jesús, pues porque el Jesús murió en Gólgota. El otro grupo estaba formado en su mayoría por artesanos, cuyo proyecto político era eliminar las reformas arancelarias que arrastraban desde gobiernos anteriores. En resumen, en todo el territorio estos personajes crearon unas vainas llamadas sociedades democráticas. Los miembros por lo general fomentaban los ataques contra conservadores locales. La mayoría de estos conservadores eran terratenientes. Esta tensión se tradujo en conflictos tanto de clase como de partidos. En el otro extremo estaban los denominados draconianos, cuyos miembros eran bastante más moderados. Los miembros estaban más del lado del orden social que de las libertades individuales. Se les conocía como draconianos porque defendían con éxito la pena de muerte por varios delitos, excepto el político. Este grupo era el que mayor apoyo popular recibía, entre otras cosas porque contaba con líderes populares como Obando, del que ya hablamos en otro video, que se los dejo por ahí. Obando sucedería a Flores, pero las presiones entre el mismo partido y los conservadores eran una mezcla tóxica. Obando tuvo que ceder ante la presión y redujo el estamento militar. La consecuencia de esto fue un golpe de estado liderado por José María Melo. Sin embargo, Melo no contaba con el apoyo ni de la mamá, que a diferencia de las dos mías, si ven los videos. Los Gólgota y los conservadores formaron un gobierno constitucionalista, según ellos, que logró tomar el poder una vez más, enviando a Melo al exilio. Mis amores, este capítulo quedó extremadamente largo. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes. Esta que están viendo es la primera parte y la que verán en un par de días será la segunda. Nos pillamos en la segunda parte.